esperanza a la cual tú nos has llamado, Señor, y cuál es la herencia que tenemos entre los santos en luz, y cuál es la supereminente grandeza de tu poder, la cual opera para con los que creemos. Gracias, Señor. Gracias te damos por mayor revelación, mayor conocimiento. Hay mayor iluminación de tu palabra, y en la dispensación en la que estamos, Señor, el cumplimiento de los tiempos, podamos aclarar cada vez mejor la palabra, tu propósito eterno, Señor, cada día más. Te damos el honor y la gloria, Padre, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Son 11:11 de la mañana y vamos a empezar y a dar el lugar a la palabra de Dios. Amén. Me alegra verlos a cada uno de ustedes. Qué bueno es adorar al Señor, ¿verdad? Y alabarle y exaltar su nombre. Usted sabe que no, ahorita en cuanto a ministerio no nos enfatizamos en cuanto a todavía la alabanza y eso, sino en la palabra, porque queremos entender lo que adoramos y lo que cantamos. Acuérdese que dice que el problema de la mujer samaritana, de la que se acercó al pozo, que estuvo con Jesús, no fue que ella no sabía, no fue que ella no adoraba, sino que no sabía lo que adoraba. Jesús le dijo: mujer, tú no sabes lo que adoras. Entonces eso es lo que estamos nosotros aprendiendo a ser adoradores en espíritu y en verdad. Qué interesante que más que buscamos a Dios, es Dios quien busca, ¿no? Porque dice Él está buscando, y nosotros hay alabanzas, hay adoraciones que hablan en cuanto a buscar a Dios, que está bien, pero es más que Él está buscando, ¿no? ¿Por qué adoradores en espíritu y en verdad? Porque aquellos que saben la verdad son gente entendida, pues, ¿no? Que conoce, que tiene un conocimiento pleno de la verdad, ¿no? y del Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces vamos a ir a la palabra, amados. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar aclarando mejor lo que se habló el día miércoles y darle lugar a algo más allá, más profundo, que estamos ya dando a conocer. Y una cosa les digo, que usted ha estado recibiendo en estos días palabra de conocimiento, palabra de revelación, y esta es carne. ¿Cuánto creemos que la carne hay que comerla despacio, verdad? Nosotros no tragamos la carne. ¿O alguien aquí traga carne? No. La masticamos, la mordemos, tomamos un tiempo. Por esa razón, cuando usted no entienda algo en el momento, es carne. Entonces, ¿qué hace? Sigue oyéndolo vez tras vez, porque la carne hay que masticarla, hay que pasar tiempo para digerirla. El problema es que mucha gente, como no entiende, lo deja a un lado y dice: no, pues no lo entiendo. Pues que es carne, pues a veces es muy pesado, pues no, entonces no lo podemos entender. Entonces, pero ¿qué hace usted? No la ponga a un lado, siga masticándola hasta que pueda digerirla. Amén. Porque algo que estaba viendo es que la leche es la que nos da el crecimiento, nos da crecimiento la leche, ¿no? Pero la que nos edifica es la carne. La carne trae edificación y estamos siendo edificados, ¿no? Y por supuesto que también damos crecimiento en cuanto a cosas básicas que damos en cuanto a la verdad presente, en cuanto a la gracia de Dios. Así que no la pongo a un lado. Si hay algo que no entiende, sencillamente medite en ello, vuelvo a escuchar, vuelvo a oírlo, y así usted va a saber más, conocer más y tener mayor entendimiento, mayor revelación. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, hemos estado hablando en cuanto a la fe del Hijo, la fe de Jesús que habita en nosotros, y haciendo una gran diferencia en cuanto a la fe de los antiguos, en cuanto a la fe que trataba de lograr o obtener algo, en cuanto a la fe que dice que ya es nuestro, en cuanto a la fe que dice que es herencia. Lo que ya era promesa ahora ya es herencia para nosotros. Y esa es la fe del Hijo, la que operamos hoy en día, la fe en Él. Una fe en base a la unión con Cristo. Y hemos estado viendo de esto, y no hay nada más seguro que vivir en la fe del Hijo. Porque es la que nos trae descanso, la que nos trae seguridad.
Por eso 1 de Pedro, vamos a ir leyendo en adelante, vamos a ir entendiendo algo. Dice el verso 3, vayan conmigo ahí, si están todos ahí. Amén. Dice, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Para una qué? Esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, nos ha dado un llamamiento celestial, un inicio nuevo, renacer. Amén. Nos ha hecho renacer. O sea, no teníamos rumbo. El propósito eterno para nosotros, estando en el mundo, no tenía sentido para nosotros. Por eso nos ha hecho renacer. Amén. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Amén. Que es la meta, Cristo. Amén. Una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, dice el verso 5, guardados por el poder de Dios. Diga conmigo, yo soy guardado por el poder de Dios. ¿Qué nos guarda a nosotros en este vivir aquí? El poder de Dios. No te guardas tú, no te guardan tus obras, no te guarda la doctrina de alguien, ni te guarda el pastor, ni te guarda el profeta, ni el apóstol. ¿Qué te guarda? El poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En nosotros. Amén. Dice que sois guardados por el poder de Dios, pero luego dice, ¿mediante qué? La fe. O sea, mediante la fe, o sea, el poder de Dios nos guarda. ¿De qué manera? Mediante la fe. ¿Cuál es la fe? La fe de Cristo, la fe de Jesús, la fe del Hijo. La fe que opera hacia nuestra unión con Él. Amén. Es un vivir de su fe en nosotros, ¿no? O sea, en otras palabras, la fe de Jesús es el medio por el cual somos guardados, por el cual el poder de Dios es que nos guarda, pero siempre es la fe del Hijo. Amén. Es la fe de Él. Nota, dice, para alcanzar, y esto voy a hablar un poco, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo es ese tiempo postrero? ¿Cuál es esa salvación de la que está hablando la Escritura? Nosotros sabemos que cuando el Señor venga nos vamos a ir con Él. ¿Cuántos creemos que ya somos salvos? ¿Vamos a ser salvos o ya somos salvos? Cuando Él venga nos vamos con Él, porque ya somos salvos, ya estamos salvos. ¿Amén? ¿O usted recién va a ser salvo? Usted ya es salvo. Por gracia sois salvos. ¿Verdad? Ok. Por medio de la fe, por gracia sois salvos. Ok. Entonces ya estamos salvos. ¿Qué salvación está hablando acá? ¿Cuáles son sus tiempos postreros? Porque hay una dispensación. Y tenemos que ver eso, ¿no? ¿Se acuerdan? En el tiempo, dice en Romanos, dice que cuando éramos débiles en cuanto a la ley en la carne, la justicia de Dios, Cristo, fue manifestado, ¿no? O sea, hubo un tiempo donde que éramos débiles, no había manera, y vino la manifestación de la justicia. Un tiempo, una dispensación. Ahora, ¿de qué salvación está hablando acá? La Escritura dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es esa salvación de la que está hablando? ¿En qué tiempo está hablando? Tiempo postrero. Estamos nosotros ahora en el tiempo postrero, tiempos postreros. ¿O no? Estamos en el tiempo postrero ahora. Los últimos tiempos. No estamos en el tiempo antiguo, estamos en el tiempo postrero. Tiempos antiguos. ¿Pero qué salvación habla? Nota lo que dice después. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Está aclarando que esos tiempos se está librando ahora, por diversas pruebas, ¿verdad? Ahora dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado. ¿Cuando sea qué? Manifestado Jesucristo.
cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. ¿Cómo podemos amar? Les dije, lo que no hemos visto, porque le conocemos. ¿Cómo podemos creer en lo que no hemos visto? Porque conocemos. Creemos porque conocemos y amamos algo que no hemos visto. ¿Por qué? Porque le conocemos. Dice la Escritura que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Entonces, ¿por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó a nosotros primero. El conocimiento de su amor hacia nosotros hace que le amemos aunque no le hayamos visto, porque le conocemos. Amén. ¿Qué hace que yo crea en Él aunque no lo haya visto? Que le conocemos. ¿Dónde? En nosotros. Es un conocimiento en nosotros. No es afuera, es dentro nuestro. Es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Nota lo que dice desde el verso 9. El verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. ¿Qué significa gozo inefable? Un gozo que no perece, un gozo que nunca falla, un gozo perfecto. No es un gozo que está basado en la emoción. ¿Ok? ¿Cuántos nos hemos alegrado, nos hemos gozado por algo que hemos visto y nos ha emocionado? Amén. Todos nosotros nos emocionamos y nos reímos, nos gozamos. Pero aquí el gozo no está hablando basado en una emoción. Está hablando de un gozo que a pesar de las pruebas, que a pesar que no le vemos y le amamos, que a pesar que no le vemos y aún así en Él creemos, nosotros tenemos un gozo inefable. ¿Qué es ese gozo? Ese es el gozo, el fruto del Espíritu Santo, el gozo del Señor en nosotros, que no está basado en un gozo en la emoción, sino en el conocimiento de Él. Amén. Ahora dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, este es el punto, obteniendo el fin de vuestra fe. Ahora, ¿cuál es esa fe? La fe, dice que es el poder de Dios que nos guarda mediante la fe de Jesús. Ahora acabamos de leer, obteniendo el fin de vuestra fe, ¿para qué? Que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué es la salvación de qué? Diga conmigo, la salvación de vuestras almas. La salvación de mi alma. ¿Qué es la salvación de vuestras almas? No es la salvación del infierno. Yo sé que hemos escuchado muchas veces hay que salvar las almas del infierno. Usted entiende que hablamos en cuanto al espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Verdad? Importante saber estas cosas. Somos hijos de Dios que tenemos, o somos espíritu, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Usted sabe eso, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es el alma? El alma no es el espíritu. Su espíritu ha sido salvado, pero ¿qué es el alma? El alma está basado en sus sentimientos, en su manera de pensar, en su entendimiento. Es el alma. ¿Me entiende? Entonces, aquí está hablando de ser salvos de una vana manera de vivir. En cuanto a tu entendimiento, que no vivas de una manera vaga, viviendo como los demás gentiles, dice Efesios capítulo 4, teniendo el entendimiento entenebrecido, ignorantes de la vida, ajenos de la vida de Dios. Entonces la salvación aquí está hablando de vuestras almas, está hablando a tu manera de pensar. Por esa razón en Romanos 12:2 dice, ¿por qué no vamos ahí? No pierdan primera de Pedro. Romanos 12:2 dice así, nota lo que dice. El verso 2, no os conforméis, ¿a qué? ¿A qué no te conformes? A este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sino que ¿qué? Transformaos por medio de la renovación, o sea, es necesario la renovación de nuestro entendimiento para no ¿qué? Para no conformarnos a este siglo,
Pablo le llama a este siglo en Gálatas 1, dice que Dios nos ha librado de este presente siglo malo. Y cuando hablamos de la salvación de vuestras almas, está hablando en cuanto a nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento. ¿Sabe que hay mucho creyente que vive una vida vaga? Sin entender los tiempos, sin entender en la dispensación en la que estamos, sin entender la gracia de Dios, vive una vida vaga, religiosamente, siguiendo una organización, siguiendo ciertas personas de renombre, siguiendo lo que ve por emoción. Entonces Pedro dice, al fin de obtener la salvación de vuestras almas. Para Pedro es importante la salvación de vuestras almas. No, yo no lo entendía hace unos años atrás, pero ahora lo voy entendiendo, porque fácilmente podemos nosotros vagar en esta vida. Cuando el propósito eterno de Dios no está siendo establecido en nosotros, vamos a vivir una vida vaga. Porque no hay una causa, no hay un propósito. El propósito eterno de Dios. Y cuando no hay una causa, vamos a vivir en nuestros propios intereses. Y está bien, Dios no está en contra de que disfrutemos la vida, pero hay una causa, el propósito eterno de Dios. Dios quiere que le llevemos a cabo. Amén. Pero antes es importante entender que es el poder de Dios mediante la fe, la cual nos guarda. ¿De qué? De todo pensamiento, de toda fortaleza, de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Ahora sigamos 1 de Pedro, volvamos a 1 de Pedro. Dice, por esa razón vamos a ir más adelante, vamos a entender lo que estoy diciendo. Dice el verso 10, dice, los profetas, presta atención, los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A vosotros. ¿De la gracia destinada a quién? A nosotros. ¿Quién vosotros? Nosotros. Acabamos de hablar de los tiempos postreros. Está hablando nosotros, una gracia destinada a vosotros, ¿ok? ¿Quiénes hablaron de esto? Los profetas del Antiguo Pacto. Ellos profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A nosotros o a vosotros. Inquirieron y diligentemente es que escudriñaron, estudiaron, fueron constantes en algo que habían profetizado. ¿Qué? La gracia de Dios. Diligentemente indagaron acerca de esta salvación, o sea, fueron profundos, más allá. Porque entendemos que los profetas, el Espíritu Santo, reposaba sobre ellos, ¿no? Era un ir, quedaba y luego volvía, ¿verdad? El Espíritu Santo. Por eso a ellos profetizaron, pero no al pueblo, a ellos, a los profetas. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que venía de ellos. Si no, no había manera. Por eso dice, a los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué salvación están hablando otra vez? Salvación de vuestras almas. Vuelvo a decirlo para que no se confundan. No está hablando de la salvación del infierno. Nosotros ya somos salvos. Amén. Por gracia sois salvos. Está hablando de la salvación de este sistema, del mundo, de vivir una vana manera de vivir, sin conocimiento del propósito eterno de Dios y la gracia que ya ha sido, que está en manifestación ahora, porque dice que había sido destinada. Amén. La gracia siempre fue, solo que en manifestación está ahora. Amén. La administración de la gracia de Dios, la dispensación, los tiempos, pero la gracia de Dios es la administración,
la cual hoy en día vemos en manifestación. Ahora dice, escudriñando qué persona, nota lo que hacían estos hombres, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, o sea, se les reveló algo, pero no para ellos, sino para nosotros. ¿Para quién? Diga conmigo, para mí. Para ti. O sea, no se les reveló para ellos en sí, sino para nosotros, para que ellos solamente profetizaran, pero en sí fue para nosotros. Por eso dice una vez más, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, dice el verso 13, por tanto, ¿ok? Por tanto, si la gracia de Dios está en manifestación ahora, si nos está dando a entender que estos profetas indagaron y profetizaron de la gracia que había sido destinada a que sea manifestada, ¿no? En aquel tiempo, para nosotros. Ahora, estando en esta dispensación, en este tiempo, ¿no? La Biblia dice, por tanto, ¿qué? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, en otras palabras, estemos expectantes a entender lo que significa esta gracia en manifestación en este tiempo. Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. O sea, preparen sus mentes. Preparen sus mentes. Porque la iglesia, yo hablo de nosotros, la iglesia de Cristo, puede vivir una manera vaga o una manera vana si no tiene entendimiento en qué dispensación estamos de la gracia de Dios y del propósito eterno de Dios. Porque todo lo demás va a ser algo religioso nada más. Todo lo demás va a ser por quedar bien, nada más. O por tratar de ganar gloria delante de los hombres o delante de Dios. Por eso aquí cuando hablamos de la fe, hablamos siempre de la fe del Hijo en nosotros, que es el poder de Dios que nos guarda mediante la fe. Pero hay otros que se han desviado en cuanto a la fe, diciendo, es mi fe, con la fe, yo con mi fe voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y lo otro. Tratando de ganar gloria, no entendiendo y no ciñendo sus lomos, estando listo para entender en qué dispensación estamos. Vamos a seguir leyendo, porque aquí explica más todavía. Dice, sed sobrios, y la palabra sobrios es estar atentos, cuerdos, ¿ok? No guiados por emoción, sino atentos, entendidos, ¿ok? Entendidos, sed sobrios, no emocionales, con cualquier cosa, ¿no? A veces ve algo el creyente y ya se emociona, dice, oh sí, la presencia de Dios está acá, sed sobrios. Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, atentos a esta gracia que está en manifestación. Nota lo que dice después. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué tiempo está hablando? De este tiempo. Cristo, Jesús, está siendo manifestado. La gracia de Dios está en manifestación, amados. El apóstol Pedro habla en aquel tiempo, del tiempo postrero que vendrá. Y ya estamos en ese tiempo postrero. Y Cristo está siendo manifestado por medio de nosotros, la gracia de Dios. Por eso estad ceñidos vuestros lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Amén, atentos. Ahora, el verso 14 dice, como hijos obedientes. Nota, no dice
que sean obedientes. ¿O dice eso? Tienes que ser obediente. No, como hijos obedientes. O sea, somos obedientes, pues. ¿Amén o no amén? Somos hijos obedientes. Por eso dice, como hijos obedientes. No dice, sé obediente. Porque después sale la doctrina de que hay que obedecerle. Y si no lo obedeces, no hay nada. No, acá dice, como hijos obedientes. Algo natural. Pues somos hijos obedientes. ¿Cuánto dicen amén? Somos hijos obedientes. Tal vez tu mente dice, no, porque a veces desobedezco. Pero tú eres hijo obediente. Dios dice, no eres hijo de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia por naturaleza, pero ahora somos hijos de obediencia por naturaleza. Amén. Entonces dice aquí, como hijos obedientes, no os conforméis, otra vez, a los deseos que teníais, que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No está hablando de un sistema en el cual nosotros estábamos y que Dios desea que estemos listos en cuanto a nuestro entendimiento y seamos sobrios para que seamos librados, guardados o nuestra alma o nuestro entendimiento sea salva en ese sentido. No está hablando de eso, de esto, viendo que, por eso dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ahora, nota lo que dice el verso 15, no acaba, dice, sino como aquel que os llamó es santo. Ahora, la palabra santo ahí no es que libre de una mala actitud, ¿ok? Ahí la palabra santo no es que, bueno, yo no hago nada malo, por eso soy santo. No está hablando de eso. Ahí está hablando de apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del sistema, apartado de esta manera vaga de vivir. Por eso dice, sino como aquel que os llamó. ¿Cómo hemos sido llamados? ¿Qué dice Timoteo? Habéis sido llamados con llamamiento santo. No somos llamados en base a nuestras obras, sino con llamamiento santo. Un llamamiento en el cual Dios nos apartó para Él. Amén. Para su gracia, su propósito eterno. Ahora, nota lo que dice. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, nosotros entendemos en la realidad del Espíritu que somos santos y sin mancha delante de Él. Pero cuando dice en toda vuestra manera de vivir, está hablando aún en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar, en tu alma. Amén. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pero no está hablando otra vez en cuanto a, no haces nada malo, así que así tienes que ser. Una persona que sea santa y te alejes de los demás. No, está hablando en cuanto a apartado. Amén. Apartado del sistema y de este mundo. Ahora dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra ¿qué? Vana manera de vivir. Hemos sido rescatados de vuestra vana manera de, o sea que hay una vana manera de vivir, pero hemos sido rescatados. La cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Está en manifestación Cristo Jesús por medio de nosotros? ¿Sí o no? Amén, es lo que está diciendo. Ya manifestado en los postreros por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios. Mediante el cual creemos en Dios. ¿Te das cuenta? No es que crees en Dios solamente. Mediante el cual crees en Dios.
¿Quién le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué obediencia está hablando? ¿La nuestra o la obediencia de Él? La obediencia de Cristo. A la verdad. ¿No fue Él a la cruz? ¿No fue obediente hasta la muerte? ¿Cristo fue obediente hasta la muerte? Amén. Entonces, por su obediencia. Amén. Es por la obediencia de Él. Quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Para el amor qué? Fraternal, no fingido. Cuando hablamos de una fe, de una fe fingida, es una fe que no entiende, no conoce. Y cuando hablamos de un amor fingido, es un amor que no tiene conocimiento de cuánto Él nos ama a nosotros. Si no, nota lo que dice. Me encanta esta parte, dice, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuándo vemos un amor no fingido? Cuando entendemos el amor de Dios para con nosotros. Por eso dice antes, nota lo que dice, Él lo acaba de decir, dice, mediante el cual creéis en Dios que nos resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El verso 23 dice, pero siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Se da cuenta? O sea, es un amor basado en nuestra unión con Él. ¿Por qué es un amor fraternal, entrañable? Porque es algo natural. ¿Por qué? Porque hemos nacido de simiente incorruptible. O sea, nuestra naturaleza es amar. ¿Me está entendiendo? Nuestra naturaleza es amar. Si alguien tiene que forzarte a amar, si alguien tiene que forzarte a perdonar, tú no entiendes que has sido renacido de simiente incorruptible. No tienes entendimiento de eso. Tú estás viviendo una vana manera de vivir, ignorante de lo que Dios ya ha hecho de ti. Porque amar fraternalmente, entrañablemente, es algo natural en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos nacido de simiente incorruptible. Nota, porque aquel lo aclara, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por esa razón, el amor entrañable, fraternal entre los unos a los otros, es natural. ¿Por qué? Porque hemos sido nacidos de simiente corruptible y no de incorruptible. Por eso, si alguien te forza a ti a amar o a perdonar, no entiendes, tú ignoras que tienes el amor de Dios en ti, que has nacido de Dios. Así es sencillo. Si te cuesta, si alguien, como dijo una persona, si a ti te gusta o si hay un lugar donde que entrenan a la gente a amar y a perdonar y a ayudarle a que perdone y ame, solamente se está enseñando a gente religiosa. Porque el amar debe ser algo natural. Porque nuestra simiente viene de Dios. Pero la corruptible, que es del hombre, la que pasa, la que es perecedera, la que perece, es de los hombres, y eso ya entendemos que es un amor fingido. Por quedar bien. Condicional. Entonces nosotros, yo digo, nosotros hemos nacido una simiente incorruptible por la palabra de Dios, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es la palabra de Dios? Una vez lo dije, ese es Cristo. No es en sí un pasaje, la palabra de Dios es Cristo. Juan dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. El verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra?
Cristo. Entonces aquí está diciendo que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, o sea, por medio de Cristo, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Quién es? Cristo. Amén. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Se da cuenta que Dios nos aclara, nos da a entender nosotros que hemos sido librados de una vana manera de vivir, que hemos sido librados de un amor fingido? ¿De qué manera? Siendo nacidos de simiente incorruptible. En el momento en que fuimos nacidos de simiente incorruptible, nosotros fuimos librados de todo esto. De la vana manera de vivir, de un amor fingido. Tú y yo podemos amar con amor entrañable, como dice, los unos a los otros. Si a ti te estás forzando, es porque tú ignoras lo que ya eres en Cristo Jesús. Si tú te sientes forzado, si te cuesta todavía amar y perdonar, no entiendes. Otra vez lo voy a decir, no entendemos. Voy a involucrarme yo también, porque a veces también